Bien. ¿Cuál era? El primer estudio que se pide en un paciente con dificultad respiratoria o con cualquier signo o síntoma respiratorio. PA lateral. Bien. Hay patologías como esta, por ejemplo, en donde la radiografía es suficiente para diagnóstico, pero no para graduación o para determinar la gravedad de la enfermedad. En los casos en los que querramos graduar, decir la gravedad de la enfermedad, del parénquima pulmonar, ¿qué estudio vamos a pedir? TACAR. ¿Cuáles son las características patológicas de esta imagen? Aumento del paso intercortado. Sí. Y horizontalización de la rotura. Sí. ¿Qué más? Hay dos más que realmente son los más evidentes. Aumento del botón aórtico. No, el botón aórtico no está tan afecto acá. Corazón en gota por el espacio que aparentemente queda acá. ¿Qué más? Uno más. Diafragma. ¿Qué es el diafragma? Aplanamiento o descenso del diafragma. Perfecto. Esas son características radiológicas de esta patología que habíamos visto en la clase pasada. ¿Cómo se llama la patología? Enfisema. ¿Enfisema qué? Pulmonar. Existe el enfisema subcutáneo también. Entonces hay que especificar que esto es un enfisema pulmonar. Bien. Tomográficamente, ¿cómo se dividía el enfisema? Clasificación. Sí. Varicoso, subglútico y. Esa es bronquiectasia. Sí. Paracetal, centro El más grave de todos, ¿cuál es? Panacinar. Panacinar. El centro acinar. ¿Qué significa centro acinar? Dilatación alveolar en el centro del parénquima, más cerca del hilo pulmonar. Bien. ¿En qué incidencia se observa el tórax en tonel? ¿En cuál? Lateral, sí. Acá. Que es el aumento del diámetro antero-posterior del tórax. ¿Sí o no? En una incidencia, en este caso es una PA. En una PA o en una P, muy bien el tórax en tonel no se aprecia. Entonces, si queremos complementar nuestro diagnóstico, siempre pidamos el par radiológico, que es la incidencia lateral en este caso. Bien. Diagnóstico. ¿Diagnóstico? Tórax do tonel. No. Enfisema pulmonar. Acabamos de decir que el tórax en tonel se observa en una incidencia lateral. Nossa, mas. Acá no se ve el tórax en tonel. Acá se ve un tórax elongado. Parece que está súper largo. Ajá. Que es justamente por el aumento de tamaño del pulmón. Bueno, vamos a entrar a lo que compete hoy. Voy a prender de vuelta un ratito la luz para que podamos ver algo. Opacidad. ¿Qué era opacidad? Radio opaco. Opacidad. Blanco. Blanco. Una de las patologías que ya vimos que produce opacidad, ¿cuál es? Derrame pleural. El derrame pleural a
medida que va aumentando en cantidad, produce la compresión de las estructuras hacia el lado opuesto, ¿sí o no? Entonces, una de las características es desvío de la línea media hacia el lado sano. Acuérdense, patologías que producen opacidad, derrame pleural. Una de las características es desvío de la línea media hacia el lado sano y la otra que es patognomónica, que es esto, ¿cómo se llamaba? Signo del menisco. Otra de las patologías que produce opacidad, que ya vimos cuál es, de motoras de radio lúcida, atelectasia. Atelectasia. La atelectasia, a medida que es más grande, que es de todo un lóbulo o de dos segmentos, produce el desvío de la línea media bastante evidente. ¿Hacia dónde? Se la afecta. Entonces, desvío de la línea media hacia el lado afecto. Quiere decir que viene hacia la opacidad la línea media, la columna de aire traqueal. Y tenía, cuando era pequeñita, en el lóbulo superior derecho, formaba nuestra línea imaginaria que se llamaba, o sea, no es imaginaria, pero es itálica. Bueno, hoy vamos a ver dos, tres patologías más que producen opacidad. Una de ellas es esta, neumonía. Vamos a ver TBC y vamos a ver tumores. Entre estas tres está muchas veces el punto de confusión en el examen. Por eso es que le estuve poniendo los puntos importantes del diagnóstico imagenológico. Porque a la neumonía le vamos a llamar síndrome de condensación. Síndrome de condensación. No desvía ninguna línea media. No desvía la línea media. No tiene por qué. ¿Qué es una neumonía? Hablando de fisiopatología, ¿qué es una neumonía? Líquido, antes que líquido, moco. Puede ser también acompañado de líquido. El moco ocupa todo lo que es el alveolo. ¿Por qué les parece que el paciente que tiene neumonía, cuanto más grande es su neumonía, se satura más? Porque no puede intercambiar. Una vez que entendemos que la neumonía es moco dentro de los alveolos, vamos a entender el porqué de toda la sintomatología de un paciente con neumonía. Otra cosa, si la neumonía es moco en el alveolo, la tráquea no es el problema. El bronquio no es el problema. Entonces, el aire, el oxígeno que ingresa por la tráquea queda atrapado en el bronquio. ¿Por qué? Porque no puede pasar a nuestro alveolo con moco. Este hecho dibuja nuestro signo patognomónico en neumonía, lo que va a hacer que nosotros digamos sin dudar, esto es una neumonía. El aire atrapado en el bronquio por culpa del moco en el alveolo dibuja el broncograma aéreo, que justamente es aire atrapado en el bronquio. Así se hace el diagnóstico de neumonía, señores. El diagnóstico de neumonía entonces consiste en la visualización de el bloque de condensación, que es la imagen radiopaca o hiperdensa, más broncograma aéreo. ¿Se entendió? Entonces, cuando yo pregunte en el examen
características de la patología, se subentiende que son características imagenológicas de la patología. No me pongan fiebre, no me pongan dificultad respiratoria, porque esas son características clínicas de la patología, ¿sí? ¿Hasta ahí se entendió? Vamos con TBC. Después vamos a ir viendo las imágenes. TBC. ¿Qué era TBC? Tuberculosis. La tuberculosis tiene dos formas de presentación. ¿Cuáles eran? Sí, doctora, fuerte. ¿Cuál? ¿Cuál es la forma que ustedes miran y dicen, esto es caverna, esto es... A senhora falou. Cavitaria. Bueno, cuando te traiciona el subconsciente. Cavitaria. ¿Y cuál es la otra forma de presentación que parecen varios puntitos? Miliar. Independientemente de la forma de presentación, ambas son opacas, solamente que la infiltración miliar le llamamos vidrio esmerilado. Cuando son varios, vamos a hablar con términos coloquiales, así términos populares, varios puntitos blancos. Sabemos que cuando vamos a hablar en un examen o a escribir se dice infiltrado, puntiforme, radiopaco o hiperdenso, depende de qué estudio estemos viendo. Pero en pocas palabras son varios puntitos difusos por todo el parénquima pulmonar, de vértice a base. Las cavernas no. Cavernas, ¿qué le viene a la cabeza cuando escuchan la palabra caverna? Tal cual. Una imagen redondeada. El borde es hiperdenso, señores, o radiopaco. El borde es blanco. Y generalmente es bastante notorio porque es grueso, porque es la reacción inflamatoria, porque es la defensa que el cuerpo intenta hacer para tratar de contener la enfermedad. Y el centro es o radiolúcido o hipodenso, porque literalmente es ausencia de pulmón. Se murió, se necrosó, se difuminó, se esparció el pulmón. Eso es una caverna. Eso hace la tuberculosis en el pulmón del paciente. ¿Esto es reversible? Sí, pero queda como una cicatriz fibrosa tremenda. No hay regeneración de pulmón, no hay. Hay fibrosis, cicatrización como fibrosis. Bueno, menos mal que quedó todo registrado. Bueno, hasta ahí se entendió. No hay mucho secreto en el diagnóstico de TBC. Para el diagnóstico de tuberculosis tenemos una tos húmeda productiva de más de 15 días con pérdida de peso. El paciente, de hecho, que tuberculosis en guaraní es VASPOI, es la enfermedad que te deja delgado. Entonces, sumándole esa tos de 15 días o más, húmeda, productiva, con pérdida de peso, sospechen, por favor. Más que nada en pacientes que viven hacinados. ¿Qué significa hacinamiento? En comunidades cerradas o muchos integrantes de una familia en una misma habitación, por ejemplo. Hay nativos que viven entre 10 en una habitación. O presos. O presos. Y sí, no es por elección, pero están ahí juntos, ¿verdad? Bien. Independientemente de cuál sea la situación habitacional, sospechen de tuberculosis. Neumonía, TBC, atelectasia, derrame pleural. ¿Cuál es el primer estudio que van a pedir? Raio-X, PA e Radiografía lateral. de qué? Tórax. Exactamente. Deixa eu perguntar para a senhora, vai ser só isso, essa P2? Vai ser essas enfermidades só? Nosotros ya rendimos derrame pleural y atelectasia. Aham, mas Por el não sei, vai que você momento- cobra de novo isso aí. No. Por el momento van a ser esas tres, pero vamos, el segundo parcial está de acá muy lejos.
Entonces van a entrar más contenidos. Lo que ya rendimos, ya rendimos. ¿Cuándo? Comienzos de septiembre ya. Bueno, ok. Pero como damos más de 3 patologías por clase, entonces de repente suma un poquitito. Bien. Gol estándar para TBC. ¿Ya puedo hacer el diagnóstico con esta radiografía? Sí, ya puedo. Pero necesito su gol estándar, su patrón oro, su estudio de elección. Neumonía. ¿Puedo hacer el diagnóstico con una radiografía? Puedo, sí. Pero las microatelectasias o las atelectasias segmentarias acompañadas por el bloqueo del alveolo o el derrame pleural leve se hacen mucho mejor con el gol estándar. ¿Cuál va a ser el gol estándar de ambos? TACAR o un atomo en ventana parenquimatosa pulmonar. Genial. Me parece más corto y más práctico. De hecho, que acuérdense que la diferencia de un TACAR con un atomo convencional es el corte. Un TACAR tiene un corte de 3 milímetros y una tomografía convencional, sus cortes son de 5 milímetros. Todo lo que sea más fino va a ser siempre más específico. Acuérdense de eso. ¿Qué más? Tumores. Voy a ir ahí con tumores porque no me va a entrar acá. Tumores. ¿Cuáles son los 2 tipos de tumores que podemos llegar a tener en el pulmón? No histológicamente hablando, sino no histológicamente, porque si vamos a entrar histológicamente, células pequeñas, no pequeñas, y ahí no. Mira que no está mal, pero los tumores puede ser benignos y malignos. Los malignos otra vez dividimos en 2. Los benignos, tumores benignos en el pulmón, y generalmente son cicatrices o bien calcificados, que son cicatrices de tuberculosis, de neumonía, de tal cual, se llaman los corpúsculos. Generalmente, así un tumor benigno como podemos tener en la mama, en el ovario, en el útero, en el pulmón es muy raro. Generalmente son estas calcificaciones, cicatrices. Allá está el problema. Por la vascularización del cuerpo, el pulmón, el hígado, son los basureros del cuerpo. Todos los desechos van ahí. Al hígado para metabolizarse y al pulmón para oxigenarse por medio de la sangre. Entonces, hay un tipo de tumor que es el más frecuente en el pulmón. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama la diseminación del tumor? Metástasis. Lo primero que hay que pensar cuando yo veo un tumor en el pulmón es ¿de dónde vino esto? Porque probablemente esto sea metástasis. Doctora, generalmente no es un, ¿verdad? O puede ser. Generalmente es múltiple, tal cual. Y si no es metástasis, descartamos que no haya tumor en otra parte del cuerpo, entonces le llamamos primario. Primario de pulmón, cáncer de pulmón propiamente dicho. Y ahí vamos a ver las diferencias. Generalmente, cuando descubrimos una metástasis, las imágenes radioopacas, porque estamos hablando de opacidad, siempre de opacidad, son múltiples, de diferentes tamaños, distribuidas de forma aleatoria por el pulmón. ¿Qué significa? El conjunto de estas 3 características tiene un signo patognomónico que se llama suelta de globos.
¿Conocen los globos de helio? Esos los que flotan. ¿Conocen los globos inflados con helio? Generalmente se suele hacer en los festejos, se inflan 1000 globos y después se sueltan. Y se ve cómo van subiendo de a poco en el cielo. Es una comparación muy romántica para algo tan nefasto como lo es la metástasis, ¿verdad? Pero se le dice así, suelta de globos, porque es un patrón bastante característico y particular de lo que es la metástasis. Cuando hablamos de tumores malignos primarios, generalmente son únicos, siempre radiopacos, siempre, o hiperdensos, depende de qué estudio estén viendo. Únicos, de gran tamaño, No, delimitado. siempre mal delimitado, heterogéneo. Ambos realzan con el contraste, ambos. Realzan con el contraste, a diferencia de estos. Estos también van a ser radiopagos. Y ustedes van a ver una masa radiopaca en el pulmón, o hiperdensa, y lo primero que van a decir, ay Señor. Para diferenciar que esto sea benigno o maligno, señores, por favor, vuélvanle a meter al paciente al tomógrafo con contraste endovenoso. Para tumores, el gol estándar siempre va a ser una TAC con contraste endovenoso y oral de tórax, abdomen y pelvis. Los benignos no se contrastan, no se vuelven más blancos, significa eso. ¿Y por qué tanto estudio así, endovenoso, oral, de tórax, abdomen y pelvis, cuando veo un tumor o una masa en el pulmón? Porque tengo que buscar el primario y tengo que meter contraste por todos los orificios del paciente para ver si está en órganos macizos o en órganos huecos el problema. Lo primero que voy a pensar siempre es metástasis. El estómago hace metástasis al hígado, a pulmón. El colon, el recto, el ano hace metástasis a pulmón. Y esas cavidades las voy a ver mucho mejor metiendo contraste por boca. Y por supuesto también voy a hacer que se realcen por su vascularización con el contraste endovenoso. Entonces, métale contraste por todos lados al paciente cuando vean una imagen opaca en el pulmón. Que de hecho, siempre el primer estudio es radiografía igual. ¿Por qué? Es barato. Es lo más accesible, es más económico, es lo que siempre tenemos 24/7 en todos los hospitales, por más paupérrimo que sea. Y es el puntapié, es la herramienta que nos va a llevar a decir, acá TACAR no me va a servir, acá me va a servir una tomo contrastada. Ese estudio básico, radiografía, es lo que les va a orientar a solicitar el estudio que realmente tiene que ser. Porque si ustedes de entrada ya le hacen una tomografía al paciente, le van a tener que meter de vuelta al tomógrafo, sabiendo que una tomografía irradia más que una radiografía. Y le hicieron una tomografía simple, totalmente innecesaria, siendo que con una radiografía podían programar una tomo bien contrastada. ¿Se entiende? Hay que pedir lo que hay que pedir para no solicitar estudios innecesarios al paciente, ¿sí? Doctora, pensando entonces en aquellas patologías, no pido con contraste. No es el globo estándar. No, para nada. No hace falta un contraste para diagnosticar una TBC o una neumonía, por Porque ejemplo. también se hizo la radiografía. Claro. Yo pido
con contraste, sin contraste. Tal cual. Doctora, cuando se ve que es una metástasis con la radiografía, ¿por qué no opta por el metástasis? Porque sale 15 millones de guaraníes el PET scan, doctor. Por eso, Por eso, y porque el PET scan tiene sus indicaciones limitadas. El PET scan se hace cuando tenés un primario oculto. Cuando tenés tus metástasis y vos le hiciste tu tomografía contrastada, no encontraste. Pero vos tenés metástasis, incluso le hiciste biopsia pulmonar y es una metástasis, es un adenocarcinoma metastásico. Pero vos no encontraste el primario. ¿Dónde ocurre eso? Melanoma y mama. Son tumores malditos. Donde vos le haces el PET scan y ¡pum! Se ilumina. 0,1 milímetro en la mama. Que generalmente son tumores demasiado agresivos. ¿Cuál fue un caso así específico del Instituto del Cáncer donde yo me formé? El paciente tenía metástasis por todo el cuerpo. Por todo el cuerpo. Y tenía melena, con todas sus metástasis después, ¿verdad? Se le hizo su tomografía contrastada, no se encontró el origen. Se le llegó a hacer un PET scan y se encontró una imagen que captaba contraste hiperintensa en estómago. Se le hizo la endoscopia y vino un melanoma gástrico. ¿Cómo diagnostica un melanoma gástrico con tomografía? Imposible, si es un melanoma, sabemos lo que es un melanoma, un lunar, ¿verdad? Melanoma gástrico, por el PET scan. Una de las indicaciones de ese estudio, que es carísimo, que en Paraguay no hay en el sector público, solamente privado, es primario oculto. Otra indicación del PET scan es, por ejemplo, para diagnosticar o detectar todas las metástasis posibles en un primario que vos ya tenés el diagnóstico, para saber qué hueso urge más radioterapia. Porque cuando vos tenés metástasis múltiples, no le vas a meter a un horno al paciente, le cocinás y después le sacás ahí, listito como un pollo. No se hace eso porque el cuerpo no tolera mucha radiación. Entonces, ¿qué haces? Le haces un PET scan, valorás o evaluás todas las metástasis posibles y decís, ¿cuál le va a matar primero? ¿O cuál le va a dejar incapacitado primero? Que generalmente es la columna vertebral. Entonces, irradias columna. ¿Qué haces con las metástasis costales? ¿Qué haces con las metástasis? Y duelen muchísimo las metástasis de los huesos de la mano. Quimio o hasta un ácido zoledrónico, que es un tratamiento para el dolor y para parar la evolución de las metástasis. Porque no podés irradiar de cuerpo entero al paciente. Entonces, esas dos, por ejemplo, son indicaciones precisas para el PET scan, que es un estudio carísimo, tanto a tu sistema público, porque el SUS paga. Alguien tiene que pagar ese estudio. Es carísimo, igual, por más de que vos no pagues. Entonces tiene sus indicaciones súper precisas. ¿Sí? ¿Qué sería la definición del PET scan? Tomografía por emisión de positrones. Es un radioactivo, es un azúcar irradiado súper específico que tiene preferencia por la catabólisis. Entonces, todo lo que es tumor es catabólico. Entonces, ¡pum!, se va como un imán a solamente esas células catabólicas. Por eso se llama tomografía por emisión de positrones. ¿Sí? Es mejor que una resonancia. ¿Mejor que una resonancia? Es una tomografía, no, el aparato es de tomografía, no de resonancia. Irradia. ¿Ah? Porque se irradia el contraste. Sí, es carísimo. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Entonces vámonos con las imágenes. Condensación. ¿A qué le llamábamos condensación? Neumonía. Acuérdense, la neumonía es un bloque radio opaco, igualito a una telestasia. ¿Cuál es la única diferencia con una telestasia? Desvío de la línea media, porque en un examen perfectamente van a querer decir que esa es una S itálica y que hay un ascenso del diafragma. El diafragma, el hemidiafragma derecho es más alto que el izquierdo, acuérdense siempre de eso. Es
eso que está ahí no es un ascenso del diafragma, ¿sí? Siempre, bueno, la mayoría de las veces, nunca hay que decir siempre en medicina, la mayoría de las veces, la condensación nunca va a ser un bloque así bien delimitado, como si lo es el colapso de segmentos de lóbulos pulmonares. ¿Por qué? Porque es moco dentro de alveolos distribuidos de forma aleatoria. O sea, la neumonía nunca va a ser un triángulo perfecto. No, siempre va a haber zonas que son un poquitito más radiolúcidas, porque el bloque de condensación justamente es moco en un alveolo. Y los alveolos no están, yo soy primero, yo vengo segundo, yo vengo tercero. Entonces así hay una distribución exacta. No es así, es un poco más aleatorio. Por eso no es un bloque radiopaco así perfectamente bien delimitado. Broncograma aéreo. Signo patognomónico. En una radiografía no siempre se ve. La mayoría de las veces no se ve un broncograma aéreo en una radiografía. Pero fíjense. ¿Y por qué es el gol estándar? Acá, en esta imagen. Voy a poner un poquitito más grande. Perfectamente, ¿qué diagnóstico es el primero que se les viene a la cabeza cuando ven esto? Derrame pleural. Claro, acuérdense que la inflamación de esos alveolos irrita la pleura. Entonces, la complicación más frecuente de una neumonía, ¿cuál va a ser? Derrame pleural. La mayoría de los pacientes con neumonía siempre se complica con derrame pleural. Por eso la radiografía jamás puede ser el gol estándar. Nunca. Porque acá se superponen las opacidades. Y yo puedo diagnosticar un derrame pleural y tragarme el diagnóstico de neumonía. Siendo que si yo le doy antibiótico, se cura la neumonía y se reabsorbe el derrame pleural. Solito. No hace falta drenar ese pulmón, ¿sí? En cambio, en una tomografía, el broncograma aéreo se ve maravilloso. Y esto es el broncograma aéreo. Este caminito que parece una raíz de árbol es el aire atrapado en el bronquio. ¿Por qué? Porque todo este bloque de condensación es mi moco dentro del alveolo. El broncograma aéreo tiene que estar dentro del bloque de condensación. De lo contrario, no va a ser neumonía. Ese es un ejemplo perfecto de lo que es una neumonía. Doctora, la ventana no tendría que ser... Sí, parenquimatosa. En una mediastinal se ve también súper bien. Yo les voy a mostrar también una ventana parenquimatosa con neumonía. Atelectasia o neumonía. Bueno, allá dice el título, ¿verdad? Pero, ¿por qué es una neumonía? Porque el recostado está aquí. No hay desviación. No hay desviación y porque no es una opacidad bien delimitada. Acá se ve perfectamente que mi columna de aire traqueal está centrada porque mis apófisis espinosas están correctamente a la mitad de esa columna de aire traqueal. Quiere decir que no está desviado ni para uno ni para otro lado. Vean lo que es esto. ¿Cómo describirían esta imagen? Es una radiografía de tórax, ¿qué incidencia? PA, ¿dónde se observa? Hay opacidad en lóbulo mediano derecho. Lóbulo medio derecho. Opacidad en lóbulo medio derecho. Perfecto. ¿Qué más? Porque hasta ahí me describiste cualquiera de esas patologías que yo les puse. ¿Qué me tenés que decir sí o sí para que yo diga, no,
En esta imagen vos le podés preguntar a tu paciente, ¿usted tiene presión alta, señor? ¿O señor? Señor. Entonces supones que si tiene presión alta y no está controlada su hipertensión, porque un hipertenso controlado no tiene por qué tener cardiomegalia. Bien. Eso, por ejemplo, nosotros miramos muchísimo en un prequirúrgico, porque quiere decir que hay muchas probabilidades de que se suspenda esa cirugía porque ya no está controlada. ¿Qué te hace pensar que para operarse en una semana se va a controlar su presión arterial del paciente? No. ¿Qué te hace pensar que la presión elevada intraoperatoria es una tortura para nosotros los cirujanos? Porque te sangra cualquier arteriola en el cuerpo de tu paciente. Te sangra como si fuese que rompiste la aorta. Es muy complicado operar a un paciente hipertenso descompensado. Muy complicado. Bien, acá les puse un cuadrito donde todo lo que dijimos ahí resume acá. ¿Qué es atelectasia? ¿Qué tiene y qué no tiene la neumonía? ¿Qué tiene atelectasia? ¿Qué no tiene la neumonía? Cuadrito. Imagen A. Imagen B. ¿Cuál es la diferencia fundamental imagenológica entre el A y el B? Desvío de la columna aérea traqueal hacia lado afecto. Quiere decir que el paciente B, ¿qué patología tiene? Atelectasia del lóbulo superior derecho. Y el paciente A, ¿qué tiene? Neumonía del lóbulo superior derecho. ¿Sí? Bien. Cuando yo les hablo de bronconeumonía, no es otra cosa que la neumonía era moco en el alveolo. Si yo les digo bronconeumonía, moco en el bronquio y en el alveolo. Claro. Entonces, en una bronconeumonía, ¿voy a tener broncograma aéreo? No, no voy a tener. Porque en el lugar donde se acumulaba aire, tengo moco. Entonces, ¿cómo rayos voy a diagnosticar una bronconeumonía? Varios bloques de condensación. Varias imágenes opacas, mal delimitadas, difusas. Bronconeumonía. Yo pido un atacar. ¿Y acá cuál va a ser mi diagnóstico? Acá, en este. ¿Cuántos bloques de condensación tengo? ¿Cuántos bloques tengo, chicos? Son 3 o 4. Uno. ¿Qué es esto? Corazón, grandes vasos. ¿Qué es esto? Vértebra. ¿Qué son estos puntos que están acá? No. Estructuras vasculares, vasos. ¿Y qué es esto que está acá? Ay, bueno, eso que está ahí. Ese es el único bloque de condensación que hay en la imagen. Mas é que tem outro lá da outra, parece que está enraizando, só que é do mesmo, então. ¿Cuál? Parece que está enraizando, olha, tá vendo a maior ali? Do lado da outra parece que tem um do lado. Tipo assim. Por isso eu falei 2, 3, porque assim. No. Esas son estructuras vasculares dentro de tu condensación. El bloque de condensación es una bola blanca. La única bola blanca que hay acá, excepto esto que es vasos cardíacos, es esto. Esto grande que está acá. ¿Qué tiene sus? ¿Cómo se llama esto? Broncograma aéreo. Entonces, ¿qué diagnóstico tiene este paciente? Neumonía. Estos pacientes, ¿qué diagnóstico tienen? Bronconeumonía. Hay más de un bloque de condensación y se llama bronconeumonía. Hay un solo bloque de condensación con broncograma aéreo y se llama neumonía.
¿Se entendió? Estos bronquios súper dilatados, que le llamamos bronquiectasia, están fuera de lo que es el bloque de condensación. Fíjate, este bloque no tiene ningún broncograma aéreo. Estos bronquios están fuera de lo que es este bloque de condensación, no están adentro como unas raíces de árboles que yo les mostré, ¿sí? Esos son bronquiectasias. Lo otro se va a llamar broncograma aéreo. Bien, estamos a mitad de la clase, chicos, y hay sí o sí 2 por mesa que se están durmiendo. ¿Van a ir a traer un café o continuamos? Café. Continua. No, mayoría, Felipe, mayoría. Pero 5 minutos, no me traten tanto.